Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Puede ser que algunos sepan lo que es el Centro Asturiano y hasta es posible que hayan estado aquí alguna vez. El Centro Asturiano es la casa regional española, ya no solo de Asturias, más antigua de cuantas hay esparcidas por el mundo. Fue fundada el 2 de octubre de 1881. Quiere decir que el próximo mes de octubre, el día 2, cumplirá 141 años. Es una casa viva, a pesar de que alguien puede considerar que es una casa vieja, es una casa con muchos años, pero no vieja. Aquí hay mucha actividad, tenemos una programación muy densa, es muy extraño. Ahora hemos tenido que, por situaciones de los viernes, dejarlo para las asociaciones para que ensayen, porque teníamos otro lugar para que lo hicieran, ahora lo hacen aquí, entonces los viernes no podemos programar otro tipo de actos, pero el resto de los días de la semana, incluso algunos domingos, hay programa de actos. Es una casa abierta a los temas culturales, por supuesto, y este que hoy nos convoca aquí, a mí me parece impresionante, por lo menos en el tema de lo que se escribe y lo que se dice. Y yo tengo unas expectativas muy grandes. Es un tema que me gusta mucho porque la hispanidad últimamente está un poco maltratada y la leyenda negra que tanto daño nos ha hecho, e incluso alimentada por españoles algunas veces, pues yo estoy muy expectante en oír lo que hoy aquí se va a decir. Seguro que me va a convencer. Y bueno, como el tema por las personas que van a participar es largo, o se presume largo, entonces yo no voy a hablar más. Voy a decir que es indudablemente cuál es el tema, es que se va a hacer la presentación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Y luego, pues se hablará eso de lo que acabo también de avanzar un poco, de la hispanidad y la leyenda negra. ¿Qué personas? Bueno, a mi derecha está el presidente de la asociación, Ángel Abascal. Perdón. Hemos hecho un mix bueno. Ángel Benzal. Ángel Benzal. Y a mi izquierda... Un aplauso, por favor. A mi izquierda está Alberto Abascal, que lo tenía apuntado, que es el secretario de la asociación. Y luego van a participar pues, varias personas, como es... no voy a prescindir del don y doña para no alargarlo más, o sea que nadie se por ofendido, no estoy faltando al respeto a nadie, pero voy a abreviar. Laura de la Cierva, que es bisnieta de Juan de la Cierva, el creador del autogiro, que, bueno, luego en España pasan las cosas como pasaron siempre. Luego, a continuación, bueno, el orden no sé cuál es el de la participación, el que yo os cito es este, es Pablo Victoria, un colombiano que lleva 16 o 17 días por España, 25 años, ¿no? 25 años. Es periodista y escritor. Francisco Moreno de Collado, Javier San Mateo, bisnieto de Isaac Peral, otro inventor que se fue, en este caso es del submarino. En fin, España inventó muchas cosas, luego se ha quedado con pocas, pero bueno, es así. El moderador, que es Javier Santa Marta del Pozo, continuó con Jesús Balbuena, Alfredo Vilche y Ricardo A. González. Y no voy a decir ni una palabra más porque a que no es a ellos. Así es que gracias por venir, yo me retiro para dejar un hueco libre y disfrutemos, que seguro que lo vamos a hacer así. Gracias.
Muchas gracias, Andrés. Hace un par de meses más o menos asistía a un concierto, mejor dicho, lo daba aquí en Madrid, un rockero de 77 años de edad, que cuando empieza sus conciertos dice: buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Emulando a Miguel Ríos, voy a hacer yo lo propio. Voy a darles a todos ustedes la bienvenida y agradecerles de todo corazón que estén aquí con nosotros esta tarde-noche acompañándonos. En primer lugar, me presento, soy Alberto Abascal, como ha dicho Andrés, secretario de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. He de agradecer al presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez, que nos ha cedido este emblemático lugar, como ha dicho su vicepresidente, Andrés, que tiene más de 140-141 años de historia. Esta historia que es precisamente lo que nos mueve y lo que nos une. En nuestra asociación nos une esta historia, este amor por la historia. Porque conociendo la historia podemos trabajar en el presente para conseguir un futuro mejor. Como decía un ilustrado hace ya casi 2 siglos y algo, el padre Feijóo decía: porque quien ama la verdad nada tiene que temer. Y nosotros amamos la verdad y por eso estamos aquí, me imagino que nosotros y todos ustedes. Sin más dilación voy a dar paso ahora para que hable el presidente de nuestra asociación, Ángel Benzal, que va a hablar de lo que hacemos, de lo que nos mueve a hacer este tipo de cosas y va a presentar la misma aquí en Madrid. Ángel, buenas noches, cuando quieras. Buenas noches, gracias Alberto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite en Madrid. Es un honor también estar aquí en el centro. Gracias Alberto. Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite en Madrid. Es para nosotros un honor estar en la Casa de Asturias, una comunidad que tiene muchísimo significado para los que nos gusta la historia, para los que amamos a España. Y bueno, sobre nuestra asociación, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que hacemos actividades en favor del medio ambiente, en favor de España y en favor también de la defensa de la unidad nacional. Sobre los eventos y actividades que hacemos, pues comentar el evento Hispanidad Cartagena, que este año se va a hacer del 6 al 9 de octubre, que es un gran evento hispanista, que contamos con la plana mayor de los escritores y divulgadores hispanistas, y que en breve, bueno, tenemos aquí la presentación del cartel oficial, ¿vale? Otras actividades que hacemos son videoconferencias, ahora la hacíamos en los sábados, ahora la hemos pasado a los viernes, y la estamos haciendo desde el 23 de abril del 2020. Estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en América, como por ejemplo la de Inicio en Cayupanqui, México Hispano, la Pedro Franco Dávila de Ecuador, entre otras. Y además estamos colaborando con asociaciones hispanistas que se están constituyendo por otro lado, como son Colombia Hispánica, Conocimundo, Guatemala Hispanista, Hispanismo Chile y Frente Realista de Charcas en Bolivia. Estamos creando un frente hispanista en Estados Unidos, que se llama Amigos de la Herencia Hispana, integrado por asociaciones y residentes hispanistas en los Estados Unidos, para realizar actividades en defensa del idioma español y actividades e iniciativas en fechas que consideramos estratégicas en Estados Unidos, como puede ser el mes de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. Estamos ayudando a enseñar de forma gratuita y online, en línea mejor dicho, español a filipinos. Y hicimos un gran evento el 23 de abril por el Día del Español en el Mundo, que por primera vez una asociación hispanista coordina, ya no solamente telemáticamente, sino como de forma presencial, actividades en 25 ciudades, tanto de España como de Hispanoamérica. También organizamos las primeras jornadas históricas y lingüísticas de Santo Domingo de Silos. Hacemos actos en defensa de nuestros héroes, escritos a las administraciones, referente al sistema educativo, escritos solicitando una serie de contenidos hispanistas y en contra de la leyenda negra. Concretamente se lo hemos presentado a la Consejería de Educación de la región de Murcia. Hemos hecho concentraciones en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de las víctimas del terrorismo. Hacemos también actividades de recogida de basura de entornos naturales, actividades de senderismo, de explicaciones botánicas, todo lo que puede ser beneficioso para el país.
y para nuestra historia. Muchísimas gracias. Bien. No tiene parangón, no lo puede tener. El imperio, a lo que se puede comparar hasta cierto punto, es el imperio romano. Nosotros nos encontramos delante de una guerra cultural, toda una guerra cultural. Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que hacemos. Sería casi interminable dar las gracias a todos los miembros, socios, simpatizantes que trabajan en esta asociación. A lo mejor el presidente Ángel y yo mismo somos las caras más visibles, pero detrás hay un equipo de trabajo tremendo que es el que, gracias a ellos, todos estamos consiguiendo este tipo de cosas. Por ejemplo, este vídeo que ustedes han visto, pues está aquí en la sala, un editor de vídeo fabuloso que es Roberto Rey. También tengo que agradecer, por ejemplo, a Javi García, que nos ha hecho, nos lleva a la página web España-Cartagena, Carlos Puerto, que está ahí a los mandos de la cámara, en fin, es un sinfín de gente que nunca no tendríamos horas suficientes para agradecérselo. Bueno, para continuar ahora, pues voy a presentar al moderador de las mesas, porque todos ustedes pues estarán ya hartos de escucharnos y de oírnos, que es Javier Santamarta del Pozo. Javier Santamarta, muchos le conocen, pero voy a ver su currículum brevemente. Es politólogo, divulgador, periodista, cooperante, asesor internacional, locutor de radio, columnista en multitud de medios de prensa escrita y digital. Podría estar así siguiendo, hablando de él, casi sin respirar durante 10 minutos. Solamente os voy a decir un dato más. Javier es el creador de este evento, de este y de muchos otros como este, porque Javier fue la primera persona que tuvo la idea en nuestro país de decir, vamos a hacer un evento sobre la leyenda negra, y lo consiguió, y encendió una pequeña llama que está surgiendo por muchísimas ciudades
Así que todos le debemos un poquitín, toda la asociación y todos los que estamos aquí, le debemos un poco de este evento que estamos organizando hoy. Javier, por favor, cuando quieras. Y yo también. Bueno, mientras que se van haciendo estas pequeñas cosas de lo que es la colocación de carteles, lo único que puedo decir es que, Alberto, muchas gracias, te has excedido. Podéis haber hablado también de mis libros, pero para que los compren, hombre. O sea, no hemos venido a hablar de mi libro, pero hombre, o sea, los escritores estamos así de mal. Pero en cualquier caso, esto es un trabajo de todos, y de todos efectivamente estamos saliendo y sacando adelante una redacción. Yo creo que los hispanófobos no han entendido nunca la tercera ley de Newton, y entonces no han entendido que efectivamente se iba a producir una redacción, y esa reducción se está produciendo, y pues efectivamente son gotas que han empezado a producir unas ondas y unas olas que ni ellos mismos se podían imaginar. Con lo cual, hoy yo voy a venir aquí a aprender. Yo hoy no voy a venir a hablar, pese a que me han puesto un micrófono, lo tiemblo, o sea, porque yo con un micrófono, o sea, puedo dar las 2 horas perfectamente hasta que nos vayamos al vino español. Pero vamos a estar con personajes que de verdad que son de primera línea, y lo vamos a dividir en 2 mesas. Una, la referente a Hispanidad, y otra, la referente a la leyenda negra. Vamos a empezar primero con la leyenda negra, por aquello de que luego la Hispanidad nos va a dejar un mejor sabor de boca, y así vamos a ir al vino español, como tenía que ser, de mejor manera. Con lo cual, en esta primera mesa, por favor, si son tan amables de subir, Pablo Vitoria, Javier San Mateo, Isaac Peral y Alfredo Vilchez, por favor, para que nos acompañen. Vamos a intentar hacer una pequeña intervención inicial de unos 10 minutos, 12, por aquello de que tengamos tiempo sobre todo también para hacer un debate, y sobre todo también para que ustedes puedan hacer una pregunta. Para hacer una pequeña al menos reseña de las personas que me acompañan, pues Pablo Vitoria es doctor en Economía y Filosofía, ex senador y ex candidato a la presidencia de Colombia, miembro de la Academia de Historia Colombiana, y entre sus libros pues está El día que Cartagena derrotó a Inglaterra, Grandes mitos en la historia de Colombia, Al oído del rey, El día que España derrotó a Inglaterra, España contraataca, y La sociedad postliberal y sus amigos, el genocidio del intelecto. A mi izquierda tengo a alguien que yo lo siento, le tengo especial cariño porque con él fue mi primera vez. Me refiero en la Feria del Libro, estuvimos me refiero a que fue el momento dado que era un libro mutuo, que además era de espías. Vayan ustedes a ver por qué nos acaban otras cosas. Pues con Javier San Mateo y Isaac Peral, aparte efectivamente de tener venas de nada más y nada menos que ese insigne inventor, es economista, está ligado a la industria del automóvil, es escritor e investigador de temas históricos relacionados con el origen y evolución del arma submarina, y tiene, obviamente, un libro escrito sobre el antepasado, el inventor del submarino, don Isaac Peral. El último, pero no menos importante, siempre y cuando sea capaz de encontrar la hoja, porque sí, estas cosas que se dicen, pero muchísimas gracias, ¿no? Por favor, ¿dónde está el currículum del o sea... Es que ve usted mal, don Javier. Veo fatal porque a ciertas edades ya, entre el Alféizar y ya la vista, pues don Alfredo Vilchez, lo ruego me disculpe de no haberlo encontrado, porque es nada más, aparte de miembro de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, es doctor en Historia, fotógrafo y poeta, tiene numerosos libros publicados en los 3 temas,
Es estudioso de la leyenda negra, autor del libro digital Realidades contra la leyenda negra, que es un auténtico vademecum sobre el tema, y tiene amplia experiencia docente, haciendo además muchísimas conferencias de historia. Empezando pues tal como hemos empezado, pues don Pablo, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Es para mí Solo tuyo. un señalado honor estar entre ustedes, particularmente porque ciertamente es algo difícil que en América se pueda hablar de lo que vamos a tocar someramente, perfunctoriamente en el día de hoy. Yo me iba a sentar allá porque vi ese casco, y justamente ese casco me viene muy bien porque fue con ese casco que llegamos a América, precisamente a la conquista. Y como yo me siento igualmente colombiano y español, entonces finalmente también les quiero agradecer a todos ustedes la acogida que he tenido en este país, al que llegamos hace unos 20 años, luego yendo y viniendo a Colombia, en ese periplo político, pero finalmente me dediqué a escribir la defensa de España, si se quiere decir de esa manera. Y la defensa de España porque me siento tan español como ustedes, y quien ataque a España es porque es anglosajón, es sueco, es de otra parte, pero no habla español ni tiene apellidos y nombre españoles. Bien, voy a empezar diciendo que lo que encontraron los españoles cuando llegaron a América fue esencialmente barbarie. Barbarie de unas tribus enfrentadas contra otras por razones esencialmente políticas, pero particularmente religiosas. Y luego, finalmente, después de 300 años de permanencia en esas tierras, lo que dejaron los españoles fue esencialmente la civilización contra la barbarie. Y la civilización porque dejaron el cabildo como fundamento de la organización política en los más cercanos medios para que la gente se identificara con sus raíces, con su pueblo, con su entorno más inmediato. Dejaron universidades y dejaron en todas partes graduados y graduandos en distintas áreas del saber y del hacer. Dejaron la moneda, el real día 8, que entre otras cosas fue una moneda universal que se transaba en todos los países del mundo y del cual se deriva el dólar que hoy conocemos. Dejaron la no discriminación racial en América, a diferencia de lo que dejaron los ingleses en Norteamérica. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué derecho tenía España para conquistar América? Y les voy a dar 3 razones. La primera, el derecho de conquista que han tenido todos los pueblos que en el mundo, de alguna manera, han llevado civilización o cultura a otras partes del planeta. En segundo lugar, por derecho pontificio, España podía conquistar América. Y en tercer lugar, por derecho medieval. Pero después de ese debate entre montesinos que detuvo la conquista de América durante 6 años, que entre otras cosas es el único país que ha detenido una conquista para saber si tenía derecho o no a esa conquista. Francisco de Vitoria expuso varios puntos, dándole ese favor, esa autorización a España. El primero, que el mar es libre y podía ser transitado por los españoles a donde quisieran. En segundo lugar,
que los indios tenían derecho a ser evangelizados y no se les podía negar ese derecho, y porque además los indios no tenían, digamos, un perfil jurídico que pudiesen exhibir ante el orbe entero, cosa que sí tenía España. Y en tercer lugar, no solamente tenían derecho a ser convertidos, sino que los españoles tenían derecho a convertirlos. Y les voy en estos breves minutos, que son 10. Ya menos. Ya menos. Y estamos como en el Parlamento, me van a cortar el micrófono. Estos datos les dan a ustedes la semblanza de lo que fue la conquista de América por unos y por otros. En Francia, el esclavismo en sus posesiones o colonias, esas sí colonias, en toda la extensión de la palabra, el 77% de sus habitantes eran esclavos. En Gran Bretaña, en sus posesiones, el 84% eran esclavos. En España, el 11%. Y ese 11% también era atribuible a los diferentes tratados de España en las guerras de Europa que le impusieron aceptar esclavos. Pero es España la que se quedó con la leyenda negra. Es España la que primero libertó a los esclavos. Y se quedó con la leyenda negra porque España lo que perdió fue la batalla, la guerra de la propaganda, que la hicieron sus adversarios en todo el orbe contra lo que ellos pensaban, y seguramente tenían razón, era el hegemón de Europa. De manera que el origen lo podemos trazar al político, en primer lugar, por las guerras contra Francia, Italia, hasta contra el Papa Clemente VIII, contra la Liga de Esmacalda, contra el racismo europeo que se manifestó cuando la reina Isabel dijo que los españoles podían casarse y tener prole con los indios y aún con los negros. Y por supuesto la rebelión holandesa. Pero también el tema religioso. España católica contra el mundo protestante. Religioso por la expulsión judía, que entre otras cosas es el único país que no los robó, porque los demás países que expulsaron a los judíos, como Francia en el siglo XIV, como Italia, Austria, Inglaterra, Alemania, Hungría, los robaron para no pagarles las deudas. Ese fue el origen de la expulsión de los judíos. Y el origen de la expulsión de los judíos en España fue la unificación de este territorio como primer centro coaligado, como primer país que surge en el orbe europeo. Ahora bien, también por la Inquisición, que fue la más benigna de todas las inquisiciones. Por ejemplo, en Alemania, los alemanes, quiero decir los protestantes, ejecutaron 35.000 personas. En Francia, Polonia y Lituania ejecutaron 5.000 personas. En Noruega y Suecia, 1.000 personas. Y en España, 100. Pero realmente 46, porque el resto la ejecutaron en efigie. Y en América se ejecutaron 60 y pico en 3 siglos. Y sin embargo, la Inquisición española es de la única que se habla y es parte de la leyenda negra infame que nuestros rivales y aún nuestros enemigos tenieron contra España. Pero quiero finalizar este aspecto del origen de la leyenda negra en este sentido.
Derrotada España en el mundo, derrotada por la consumición de su expansión territorial humana en todo el orbe y por las guerras de 178 años que duró durante este periodo hasta la independencia de América, para defender no solamente Europa, sino América. Derrotada España finalmente, el imperio americano, con 3 excepciones: Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y las Filipinas, para no hablar de la Micronesia. Quedaban esas 3 posesiones. Y en 1898 se presenta la guerra y Norteamérica le arrebata a España estas posesiones. Es decir, España está liquidada militarmente, pero no espiritualmente. Había que liquidarla también espiritualmente. Y voy a atreverme a exponer aquí, finalmente, espiritualmente, ¿por qué? Porque España dejó en América una barrera espiritual que nos defendía contra el embate protestante, contra el embate de todas estas potencias que finalmente entraron a disputar el espíritu contra España, después del militar, por supuesto. Y hoy en América esa barrera está destruida, y está destruida porque España, siendo la autora esencialmente del Concilio de Trento, que formó esa barrera espiritual contra el embate protestante, hoy está esa barrera destruida, y se destruyó en 1969 con el Concilio Vaticano II, y no quiero ofender a nadie por esto que estoy diciendo. Pero hoy varios países americanos son esencialmente protestantes. Y si toda América se convierte al protestantismo, creo que esa cultura hispánica la podemos dar por terminada, porque España es la cuna del catolicismo en Europa. Y eso es lo que nos identifica junto con la lengua que estoy hablando entre ustedes. Y que si no se hubiera defendido Cartagena de Indias en 1741, les estaría hablando en inglés. De manera que este legado hispánico de la lengua, de la religión y de ese sustrato cultural que tenemos, lo debemos defender a pie juntillas todos, finalmente como un solo hombre, como una sola cultura. Mil gracias. De obedientes vamos de maravilla, con lo cual, para no perder más tiempo, don Javier Trucayo acaba de perder el miniciclo, pero tú a lo tuyo. Es que no me has traído una acción americana. Yo soy americano. Porque americano se refiere a Norteamérica. Claro, claro. Supone que inventarlo los norteamericanos. Bien, a mí me toca hablar de la parte... Sí. Me toca hablar de la parte de la leyenda negra en lo que se refiere a la figura de mi bisabuelo, que fue el inventor del submarino y que fue un pionero de muchas cosas, no solo del submarino, y que la leyenda negra ha tenido, pues, bueno, en su momento la leyenda negra fue uno de los elementos que se cruzó en su camino, y luego ha sido una persistente constante en la posteridad, y hasta hace relativamente poco tiempo, y nosotros seguimos todavía luchando por el recuperar la figura histórica y sobre todo el éxito que tuvo en una serie de empresas que mucha gente desconoce.
Bien, entonces Isaac Peral era marino de guerra, del Cuerpo General. Nació en Cartagena. Su padre era marino también y su abuelo también era marino. El abuelo tuvo que combatir a un conocido de Pablo Victoria que se llamaba Simón Bolívar. No exactamente él contra Bolívar, pero él tuvo que ir, y además estuvo bastante involucrado en los combates que hubo entre el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Perú con España, evidentemente. Él en esa época pues estaba combatiendo en lo que se llamaban las luchas de separación, de separatistas, porque el separatismo no es un invento moderno, ya empezó en los principios del siglo XIX, perdón. 30 años después de la batalla de Ayacucho, que pone el punto final a la presencia, lo que se llama en tierra firme o continental, de España en América, o sea, la parte continental queda totalmente ya en manos de la influencia británica, masónica y norteamericana, y solo quedan libres en ese momento Cuba y Puerto Rico y los archipiélagos de Asia, entre ellos Filipinas y la Micronesia. Eso dura, como hemos dicho antes, como ha dicho antes Pablo, hasta 1898. Y Isaac Peral nace en 1851, que hacía, como digo antes, unos 30 años, aproximadamente en número redondo, 30 años de la batalla de Ayacucho, donde se había distinguido, y de hecho tenía medallas, se fue a acreditar el valor en esos combates por parte del abuelo. Y claro, pues él nace en un seno muy militar, nace en Cartagena, en una base militar, una base naval, y luego pasa por San Fernando, que también hay una base naval allí, donde se cría y donde, por el ambiente familiar, pues empieza él mismo a soñar con vestir un uniforme del botón de ancla, que es como se llama entre ellos, y bueno, no para hasta que lo consigue, porque además su padre, que era un oficial de infantería de marina, un oficial no de muy elevada posición, murió de capitán, pues en aquella época los sueldos en el ejército eran bastante mediocres, y para conseguir pagarle, porque el mayor ingresó, el hermano mayor de Isaac Peral, que se llama Pedro, ingresó en la escuela naval, que entonces estaba en San Fernando, no estaba como ahora en Marín, y el padre ya no tenía dinero porque tenía 4 hijos, una hija y 3 hijos varones, y todo apuntaba que tenía que pagar las 3 carreras militares, y eso se le ponía muy cuesta arriba. Así que para ganar más dinero se marchó a la guerra de los 10 años, de donde no volvió. Entonces Peral entra con 14 años en la Armada, en el Cuerpo General. No es contador de la Marina como hubiera soñado su padre, para que era una carrera mucho más económica. Él quería ser miembro del Cuerpo General y se convirtió en miembro del Cuerpo General con 14 años. La primera navegación que hace es, en una época que todavía no existía el canal de Suez, una navegación que hace bordeando el Cuerno de África hasta Filipinas, hasta Manila. Era una aventura en aquella época de aproximadamente año y medio entre la ida y la vuelta. Luego ya pues sigue su carrera de militar. Él es apasionado de la ciencia, pero eso lo lleva digamos que con discreción, y durante 20 años está embarcado, interviene en 2 guerras importantes, la guerra en la que había muerto su padre, pero que todavía no había terminado, donde recibe la medalla de mérito militar con distintivo rojo por una acción en tierra, donde es desembarcado en Nuevitas para hacer frente a los mambises, que supongo que sabéis todos que los mambises era el nombre que llevaban los rebeldes independentistas o separatistas cubanos. Vuelve a España, porque va reclamándole según el gobierno, según donde hace falta combatir, y interviene en la tercera guerra carlista. Ahí también se distingue, también es condecorado, y luego pues ya cuando
España consigue de alguna manera pacificar algunas cosas, los territorios de Cuba. Filipinas en ese momento todavía no había iniciado la rebelión. Entonces pide acceder a lo que se llamaba el curso de ampliación de estudios, que era un curso de unos 2 años y pico, donde se formaba por así decirlo, era como lo que equivaldría ahora a un doctorado. Entonces se convierte en un experto en física. Bueno, él además luego con el tiempo será catedrático de física, de química y de alemán en esa misma escuela. Está 3 años allí, se licencia, como le dan el título, vuelve a Manila, vuelve destinado a Manila, para hacer una misión ya más científica. De hecho, se hace cargo del astillero, porque en ese momento el astillero de Manila estaba, el responsable del astillero estaba de baja por enfermedad. Se hace cargo del astillero de Manila, luego retorna con unos años, un poco tiempo después, y en 1883 tuvo que volver concretamente a las Baleares, a Mahón, porque contrajo una enfermedad que era típico en aquella época. De hecho, el padre murió de enfermedad tropical, no murió del combate. Y era muy típico que los oficiales se acabaran enfermando en ese tipo de clima que es un poco complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues él vuelve a la península, y en este caso a las Islas Baleares, al territorio que luego se quedará nada más que como el resto de España. En aquella época España también era Cuba y también era Filipinas y también era Puerto Rico, y pide acceder a ese curso de ampliación de estudios, se doctora, vuelve, como he dicho antes, y le reclaman para hacerse cargo de la cátedra de física, de matemáticas y de alemán. Le reclama el director del centro, del Observatorio Astronómico de San Fernando, que a su vez era el director de la Escuela de Ampliación de Estudios. Y entonces empieza a trabajar allí en 1883-84, ya cesa toda su actividad marinera como tal. Había estado prácticamente 20 y tantos años embarcado, y ya se dedica exclusivamente a dar clase, a investigar, a trabajar sobre el tema científico. Entonces desarrolla, en 1884 sabemos que desarrolla el primer proyecto de submarino, porque tenemos los apuntes que él dejó, que están ahora mismo en el Archivo Histórico Nacional para quien los quiera consultar. Toda la documentación de esa espera se conserva al 100%, gracias a Dios. No ha servido para mucho, pero bueno, es así. Y en 1884 ya tiene un esbozo de lo que quiere hacer para el futuro. Él es consciente, porque procede de la Marina de embarcado, y él es consciente de que hay una crisis económica muy fuerte en España y que se van eliminando las unidades buenas de superficie, se van deteriorando, no se renueva el plan de escuadra, y entonces él dice, hay que buscar, o él piensa, reflexiona que hay que buscar una alternativa económica y a su vez que sea un desafío para hacer frente a lo que estábamos en pleno siglo XIX, cuando se produce todas las guerras de secesión. Entonces él sabe que más tarde o más temprano va a haber guerra en Cuba, va a haber guerra en Puerto Rico, va a haber guerra en Filipinas, y le urge crear un sistema que haga frente a eso. Entonces en 1884 le presenta a su mujer, con buen criterio por otra parte, siempre hay que consultar las cosas con su mujer, con la mujer, porque normalmente suele tener algo más de, ¿cómo te diría yo? Eso que llaman de realismo. No me divague, que estamos ya en tiempo de después. Bueno, se lo presenta a la mujer le dice que lo guarde, que eso le va a traer consecuencias negativas. Se produce un conato de guerra con Alemania en 1885, que está a punto de enfrentarse el Segundo Reich con lo que queda del Imperio Español, a cargo de unas islas de tipo menor que eran las Carolinas, que estaban en la Micronesia. Entonces ahí le dice a su mujer, tengo que presentarlo porque ahora ya es urgente, ahora nos va la vida en él, como nación. Y entonces la mujer le dice, pues adelante, pero vamos, que sepas que esto va a ser tu ruina. Y bueno, en efecto así fue, lo presentó,
sufrió todo lo que se puede imaginar uno con la burocracia del momento, pero al final, en 1887, el 20 de abril concretamente, que era el aniversario de su boda, la reina regente María Cristina firma el decreto que autoriza a fabricar el submarino. Le mandan a Europa a comprar todo el material que aquí no existía, y compra el material, estamos hablando de 1887. Está construido. Y en 1800, sí, pero es que estamos hablando de una cosa muy importante. Y en ese 81 saben lo que ha tardado en fabricarse, ¿no? Pues él en 3 años, entre los planes, el proyecto, la aprobación y la botadura, lo hizo todo, él solo, sin ayuda de nadie, con un delineante y poco más. Las pruebas fueron beneficiosas, vamos, que fueron positivas, y luego, sin embargo, todo se torció. ¿Por qué se torció? Por la leyenda negra. ¿Qué es lo que pretendía Isaac Peral? Y cometió, a mi juicio, el error de hacerlo público con el submarino. El submarino en ese momento él lo planteaba como una arma estratégica, no táctica. Y él sabía que si tenía 4 submarinos en Algeciras y 2 en Ceuta, adiós Gibraltar. Era el fin de Gibraltar, y el fin de Gibraltar suponía que también era muy difícil abastecer la base de Hong Kong, que es la base que sirvió a Dewey para atacar Manila. Entonces, eso es evidentemente lo que le hace que todo el elemento masónico, entre ellos el ministro de Marina, Benanger, que había optado por ser el gran maestre, el gran docente español cuando cesó Sagasta, pues evidentemente hubo una conjura de todos los elementos masónicos internos y externos, y el submarino no salió adelante. Cuando le dijeron que no podía salir adelante, pues él se marchó de la Armada, y a partir de ese momento él se dedica a la vida civil. Y él es el inventor de la batería moderna. La primera fábrica de baterías que hubo en el mundo está aquí cerca, en la calle Mazarredo, que tiene una placa que conseguí yo que se pusiera, que es la primera fábrica de baterías de uso industrial que hubo en el mundo, no solo en Europa. Y luego, pues las primeras centrales, las 24 primeras centrales eléctricas que se montaron en España las montó él, pero como había una leyenda negra sobre él, pues eso pasó totalmente desapercibido. De hecho, yo todavía, hasta hace poco, y aquí termino, estuve en trámites con el Ayuntamiento de Madrid para que le pusiera una placa, porque hubo 2 centrales eléctricas en Madrid, plenamente operativas, una en la calle Rafael Calvo número 1, y otro en un sitio que es relativamente conocido por el mundo entero, que se llama Génova 13, que es la sede de algún partido político importante. Que no iba a... No sé, estoy terminando de dinero. Bueno, ¿qué respuesta ha tenido esta? 0. Ni el PP ni el Ayuntamiento de Madrid han querido poner la placa, que además la ponía un amigo mío que está aquí presente gratis, ni no han contestado por qué. ¿Eso por qué? Porque la leyenda negra sigue en vigor. Entonces nosotros no podemos presumir de ningún acto, y eso lo sabe bien Pablo, de ninguna gesta, porque eso no se traduce en algo positivo. Lo positivo es presumir de las gestas de Nelson, de las gestas de Washington, de las gestas de, ¿cómo se llama?, Lafayette, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hacer un paréntesis y ya terminamos. Tenemos que hacerlo, de hecho. Okay, muchas gracias. Es que me ha tocado ir de Artisto Mejide, madre mía. Vamos últimamente tenemos claramente a un personaje que lo tenemos por cuota. No es porque sean mujeres, porque es doctor en historia, como siempre dicen que aquí los divulgadores, aquí no hay doctores en historia, pues tenemos un doctor en historia, que quede también claro. Que menos. No sé si funciona, si funciona. Funciona. Adelante, por favor. Pero es la primera vez que tengo un pinganillo prototipo, ¿no? Me siento importante. Yo podría hablar de la leyenda negra, pues, hasta por 3, pero voy a intentar dar una especie de resumen, como una visión aérea general sobre lo que fue la leyenda negra, sobre lo que sigue siendo la leyenda negra, pero vamos, cuál fue el origen.
Por una parte, es el ataque al imperio que dominaba el siglo XVI y XVII y parte del siglo XV, por fin. No salíamos de España todavía. Y por otra parte, a partir del siglo XVIII, es la negación de que cualquier elemento de ese que haya tomado parte en ese imperio o que se derive de ese imperio tenga algún valor positivo, como ya alguien ha dicho por aquí, ¿no? Es decir, primero el ataque y luego la negación. No somos nadie, en aquel momento sí éramos, pero éramos terribles, éramos malos, éramos perversos, éramos esclavistas, éramos un montón de cosas que nos achacamos. Luego, cuando ya dejamos de hacer todo eso, simplemente pasamos a ser unos inútiles, unos negados, unos que no saben ni trabajar, ni tienen ciencia, ni nada de eso. Son los dos aspectos fundamentales de la leyenda negra que se siguen manteniendo. Un pequeño ejemplo desde el principio y que luego se ha mantenido. Bueno, dos ejemplos. Uno, la periodización histórica, quiero decir, lo de historia antigua, media, moderna y contemporánea. Eso es algo que surge en el siglo XVII. Un alemán, un profesor alemán, Cellarius se llamaba de nombre, creo que Cristóbal, o Keller, en alemán, estableció que había una historia antigua, una historia que los italianos ya se habían dedicado a considerar que era es que no quiero citar la palabra, un renacer, un renacimiento de la historia antigua, que por medio había algo extraño, que no sé, indefinible, que era, y por eso le llamaron Edad Media. Es decir, la antigua porque era la antigua, la moderna porque es cuando el Cellarius establece los periodos. Él era el más moderno, pues le llama la Edad Moderna. Posteriormente añadirán lo de contemporánea y ahora no saben cómo llamarle, pues no saben si edad atómica o cómo llamarle. En fin, en esta periodización, el tal Cellarius tenía para dividir estamos hablando de finales del siglo XVII, que hace 200 años, casi, un poco menos, que se ha descubierto América, que se ha hecho la primera circunvalación, que se ha hecho todos los cambios que trajeron la necesidad de mantener no solo el dominio del mar, sino el dominio y la estructuración de todo un imperio. Y a finales de ese siglo XVII, este señor Cellarius establece el comienzo de la Edad Moderna en 1453, cuando los turcos toman Constantinopla. Lo del descubrimiento americano no le debió parecer importante, aunque evidentemente había ocurrido, y él lo establece en 1453, perdón, con la caída de Constantinopla. Es algo tendencioso, es un pequeño olvido, pero un pequeño olvido todavía más trágico, porque a finales del siglo XVIII, del siglo siguiente, otro historiador, Schatterer, también alemán, reconoce que hay que establecer los periodos de la historia cuando algo importante o definitivo ocurre en esa historia. Y ese algo importante o definitivo lo cifra en el descubrimiento de América, es decir, la creación de otro mundo, la constatación de que el mundo es redondo, la constatación de que se puede acceder a todos esos sitios por otro lado de lo que tradicionalmente se hacía. Es de su mismo, bueno, un siglo después de Cellarius, pero sin embargo estamos en el siglo XVIII y el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, es decir, el siglo de Francia, y Francia lo primero que tiene que hacer es anular cualquier cosa que se refiera a los austrias españoles y por tanto no reconocer, que Schatterer reconoce que el principio de la Edad Moderna debe empezar en 1492, que es cuando se abre el mundo a una nueva perspectiva. Por tanto, aquí no es agresión, es olvido. Y así se han ido a partir de ahí
élites universitarias de nuestro país y de otros países, pero con peor las cosas que se sucede aquí, pues han aceptado la historicidad francesa y nos hemos hinchado de estudiar, yo incluido, que aquello fue tremendo, que fue unos años, nuestro siglo de oro, donde todos sabemos qué ocurrió, fue un desastre, que el auténtico bueno empezó en el siglo XVIII con la Ilustración y por tanto había que olvidar todo eso. Y nunca ya, a partir de entonces, hasta tiempos recientes, afortunadamente, se ha vuelto a mirar hacia lo que fuimos y hacia lo que debemos ser. El ejemplo más reciente, quizá no tiene que ver con la historia, pero hay muchas veces que la historia no son los textos, sino es la vida. Y la vida de los tiempos que miramos hacia atrás y la vida que vivimos ahora. Recientemente se ha editado un libro que trata de lo que se llama la pequeña edad de hielo, que es unos periodos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, en el que ha tenido unos máximos impresionantes de congelación, de frío en Europa, entre los cuales en 1670 y tantos llegaron a congelarse los ríos de Francia, el Mosa, etcétera, etcétera. Bien, este señor al libro lo llama, no recuerdo el título, pero algo relativo a la naturaleza, al frío, a la edad del hielo. Pero a eso le dedica 15 páginas, 20 páginas. El resto del libro lo dedica a estudiar todo lo que ha ocurrido de bueno en Europa desde el siglo XVI. No cita ni una sola vez a España. Es un libro reciente y sin embargo no existe. España no existe. Primero nos atacaron, luego nos ignoran o nos ignoraban. Esperemos que a partir de aquí no. El origen de la leyenda negra es un término que se aplica a partir del siglo XIX, como saben. Antes, pues, el gran problema, como ha dicho creo que Pablo Victoria, es que el imperio no perdió la guerra de la propaganda, porque aquí lo que se contestaba a los folletos insultantes europeos, se contestaba con argumentaciones que son espesas y largas, razonables y razonadas, pero espesas y largas, y la gente no se leía esas cosas. Creo que no hace falta mucho esfuerzo para saber que hoy en día nos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, un artículo de más de 3 páginas en internet no lee nadie. El TikTok, ese que funciona por ahí, pues es el equivalente, solo que si ahí añadiéramos la crítica, a veces incluso escatológica, sobre alguien, pues eso sería el equivalente a los folletos protestantes contra España. Pero bien, podemos hacer esa pequeña idea de que lo de la leyenda negra solo es un término del siglo XIX, pero la idea de ir contra España está desde que España empieza a pintar algo en Europa. Y ese algo fundamentalmente sale de Italia. No tengo costumbre de adaptarme 10 minutos, así que me das un golpe en la mesa cuando... Un poquito queda, pero todavía queda. Surge fundamentalmente de Italia, porque en Italia desde el siglo XIII y luego el XV, a finales del XIII y luego el XV, toda la parte de Nápoles, Sicilia, etc., era de la corona de Aragón. Estaba, digamos, bajo el dominio de lo que luego sería España. Bueno, España ya lo era, porque España es una idea, no es una cuestión de documentación, porque con la documentación dicen que hasta la ley de Javier de Burgos no existe una idea, digamos, jurídica de España, pero España existe desde el momento en que en Europa empiezan a llamarlos españoles a los que están en España. Luego, por tanto, no nos llamaban ni una otra cosa más que en su país. Bien, en Italia tenían el concepto, ya en el 300 y 400 son
digamos, periodos artísticos. Pero a finales del 400 ya empieza lo que se daría a llamar el Renacimiento. Es decir, el Renacimiento, con esa palabra, como Renacimiento de la Antigüedad. Y por tanto, ¿quiénes son los auténticos cultos, los auténticos sabios, los auténticos herederos de la Antigüedad? Los romanos, los italianos. ¿Quiénes son los que están aquí dentro, de Italia me refiero, molestándonos, siempre venciéndonos, etcétera, etcétera? Unos individuos de ese periodo intermedio de la Edad Media que se han forjado como una mezcla de alma impura con moro y judío y que vienen aquí a imponernos lo que ellos, su manera de ser. Por tanto, ahí empieza la leyenda negra italiana, porque ese es el origen de esa leyenda negra por parte italiana. Una leyenda, un origen cultural. Después vendría el origen político, bueno, el origen no, la continuación política. Cuando se produce la sublevación de las provincias, holandesas, no, de los Países Bajos, es una sublevación, son separatistas exactamente igual que hoy, porque en aquellos momentos, con Carlos I, los Países Bajos formaban parte del imperio, y de hecho el mismo Guillermo de Orange entra con el emperador Carlos I sosteniéndole la mano en la iglesia de Aquisgrán. Es decir, sabían que eran sus vasallos y no tuvieron ningún problema. El problema surge cuando Felipe II ya no es el emperador, ya no es el titular más que por herencia y en parte de ese imperio de Carlos I, y por tanto se sienten digamos autorizados a ir en contra de él y a sublevarse. Se produce la sublevación de Guillermo de Orange. En principio Francia, Inglaterra le apoyan. En 1577 se arregla el asunto de los Países Bajos, concediéndoles lo que ellos pedían, pero casualmente, he dicho, sí, en 1600. Cuando en 1680 se produce la incorporación de Portugal a España, es cuando surgen las alarmas de Francia y de Inglaterra, porque claro, España y Portugal unidas dominaban el globo, y eso era mucho más de lo que podían ellos lograr o sacar de una sublevación local como eran los Países Bajos. Y a partir de ahí, lo curioso es que la apología de Guillermo de Orange, en la que pone a Felipe II a caer de un burro, por muchas razones que no nos podemos alargar hoy, es... No es verdad. Pues en 1681 es cuando surge la apología. Y una obra que había aparecido en 1542 de Bartolomé de las Casas, de pronto lo termina en Valencia en 1542, se edita en Sevilla en 1552 y nadie le pone ninguna pega. De hecho, recordemos que en 1542 es cuando ya se dan las leyes nuevas. Y sin embargo, cuando Guillermo de Orange en 1681 encuentra ese texto, dice, hombre, aquí tenemos lo que nos hace falta para encontrar España. Y a partir de ahí empieza lo político. Luego seguirá lo, digamos, lo romántico o lo, no sé, cosas del corazón, porque a partir del Abad de Senreal, que publica una novela histórica en la que falsea por completo la historia de Don Carlos, Schiller, o Schiller, como se pronuncie, hace su Don Carlos, en la que cambia la cuestión amorosa por la cuestión política, y la fama de Schiller llevará al alza lo que es la leyenda negra contra España, muy renovado con lo que sería luego el Don Carlos de Verdi. Y con esto acabo, para que no me regañen.
con el tiempo como vamos, y de todas maneras queremos hacer algunas preguntas. Va a ser un poco complicado a veces lo que es el debate, pero es verdad que aquí surge una idea, y es que la obra de Bartolomé de las Casas, Guillermo Dorans la hace suya, pero juega y hace trampas, porque efectivamente cambia la idea de Bartolomé, que es la de hablar del mal comportamiento de los cristianos, y Guillermo Dorans cambia en las versiones a españoles. Ya no son cristianos, ya son españoles. Más luego, efectivamente, con la imprenta y con estos, pues hace que entre eso, los ataques de Lutero, que ya también se ha hecho, que aquí hay una idea que efectivamente va también, pues, como dice también Pablo, con el tema del catolicismo, porque hoy curiosamente hay una familia de estas tontas. El 14 de mayo de 1878 es el último juicio por brujería en Estados Unidos, curiosamente en Salem. En el Reino Unido hubo uno hasta en 1944. Desde 1614 están prohibidas por la Suprema de la Santa Inquisición. Pero sin embargo, ¿por qué? Y es la primera pregunta que lanzo a quien quiera contestar, siendo breves las respuestas porque para que demos también más preguntas al público. ¿Por qué hemos olvidado esto nosotros? Que lo hayan hecho los demás, no. Al fin y al cabo, ellos tenían que jugar la baza de la propaganda. Pero ¿por qué lo hemos olvidado nosotros? ¿Por qué nuestros historiadores, nuestros divulgadores, les está costando tanto llegar a esta idea que se ha quedado tan calada entre nosotros que cada vez que hacemos una serie de televisión lo que hay que salir ya del cilicio para ya empezar a ir preparado para lo que nos viene? ¿Quién se atreve? Por ejemplo, no sé. Sí, no, yo te lo mantengo. Pues porque el que se mueve no sale en foto. Simplemente sale de horas. Y el que se movía en el siglo XVIII, siglo XIX, no salía así. Sí, con los dos está bien. El que se movía en el siglo XVIII y XIX no se movía por los claustros universitarios porque no era la moda. La moda era la historiografía francesa, era lo que Francia decía que había que denigrar de la Casa de Austria del Imperio Español, y por tanto el que no hiciera eso no era ilustrado, no era moderno. Es en base el mismo problema que se da durante la Guerra de Independencia entre afrancesados y patriotas. Es decir, muchos, por ejemplo, Juan Martín el Empecinado, pues todo el mundo sabe que fue un gran guerrillero, que luego fue ejecutado por Fernando VII, por afrancesado. Entonces, es la misma cuestión. Es decir, en cuestiones de estudios históricos, el que no se atenía a la historiografía imperante en el momento, pues no salía adelante. Como eso luego se metió en las aulas, pues todos, incluido yo, que lo he estudiado después de lo que estoy diciendo, sabíamos perfectamente que todo lo que ocurrió durante esa época pues era malo, malísimo, y a ver quién era el que se atrevía ni siquiera a hablar de los reyes católicos, porque bueno, unos judíos, una flecha, los hay, qué cosas, por Dios, Bueno, en Colombia se dice que del árbol caído todo el mundo hace leña. Y España era el árbol caído y todo el mundo quiso hacer leña de España. Pero yo pienso que hay unas razones sociológicas, digamos, que están íntimamente relacionadas con el propio espíritu español. Nosotros notamos, estoy hablando desde el otro lado del Atlántico, los españoles son muy francos, sí, digamos que muy sinceros en su diario de venir, etc. Y eso los hace mal vendedores, porque para vender bien hay que mentir un poquito o mucho. Y, por ejemplo, si se contrastan los españoles con los portugueses, no hay nada que hacer. Los portugueses son magníficos vendedores porque saben cómo dorar la piel, exactamente, han dado la vuelta al mundo y lo han vendido así. Y la independencia de los Estados Unidos también fue alcanzada por Lafayette. Francia publicó 5 volúmenes sobre las heroicas hazañas del señor Lafayette, que perdió todas las batallas con George Washington. Porque George Washington fue un mal general que iba a ser destituido por el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, Francia sacó 5 volúmenes en esa feria internacional de 1890 y pico y tal, y desde ese momento se consagró la figura del señor Lafayette, que era un noblecito que llegó a Estados Unidos a la edad de 20 y pico de años y no tenía ni idea de cómo
pelear una batalla ni que hacer absolutamente nada. Y en cambio, Bernardo de Galvez, que es el gran héroe español, que es el verdadero libertador de los Estados Unidos, a ese, como decimos los colombianos, lo han negriado, lo han echado a un lado, etcétera, porque ese no hizo nada. Bueno, pues ganó 7 batallas, derrotó a los ingleses en 7 batallas, recapturó la Florida y les abrió un segundo frente y los hizo capitular en Yorktown después de haber financiado que la flota francesa consiguiera recursos en Cuba y con el situado fiscal de Veracruz y sitiara en Yorktown a los ejércitos ingleses, mientras los españoles se les metían por la Florida abriéndoles el segundo frente. Es el verdadero libertador, porque si Washington perdió 6 batallas, Bernardo de Galvez ganó 7 batallas y finalmente hizo capitular a los ingleses. Pero los españoles no se dieron cuenta de eso, y tampoco se dieron cuenta que Blas de Lezo derrotó a la mayor armada de los ingleses asaltando a Cartagena de Indias, de manera que sois malos vendedores. Rápida, no 2 ponencias del público. 2 preguntas, por favor. ¿Sí? Sí, ¿yo puedo hablar? Venga. Bien. No, a ver, yo lo que quería plantear es el hecho de que la leyenda negra, hace poco teníamos en una conferencia de José Varela que hablaba de que prefería hablar de literatura de combate o de guerra de papel. El hecho de que seamos unos malos vendedores, claro, tenemos que pensarlo también en la actualidad. A ver si esa guerra cultural que nosotros no hemos sabido llevar es más por una cuestión de complejos, y no es que no hayamos sabido defender nuestros hechos históricos, que ahí están y son contrastables, pero lo que me gustaría preguntarles es si consideran que seguimos siendo, por así decir, unos acomplejados, que no hemos sabido dar esa batalla cultural y esa batalla de literatura, esa literatura de combate, y si estamos a tiempo, de hacerla, vaya. ¿Qué queráis? Sí, sí. Por eso les voy a poner un ejemplo. Consideremos que desde el siglo XVIII, No, sí, siempre para la grabación, pero... desde el siglo XVIII hasta hoy, pues es un periodo que podría llamarse pues infancia, adolescencia y llamémosle madurez, nuestra sociedad actual, ¿no? Si a un niño su padre le dice estate quieto que eres tonto, si a un niño le dice su padre estúdiate eso que es lo que tienes que hacer y no aquello, si al hijo cada vez que intenta decir algo le dicen pero ¿tú de qué vas a hablar si eres un ignorante? Sería una cuestión del niño que tenga esos complejos, porque eso es exactamente lo que ha ocurrido. A partir del siglo XVIII nos han venido diciendo que no somos nadie, que es más que cuando nos fuimos malos, perversos, y eso desde la escuela a la universidad se ha hecho permanentemente. ¿Cómo es posible que todavía quede gente como todos los que estamos aquí que pensamos que se puede eliminar eso? Pues a base de un gran esfuerzo, porque todo lo demás efectivamente son complejos. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque del mismo modo que en Internet la gente no se lee tres párrafos más allá de la idea inicial, o sea, del título, ¿qué hacemos? Es decir, tenemos que llegar al gran público. Hay que llegar al gran público de alguna manera, porque se están sacando muchos libros y tal, pero yo hablo con mis amigos y tal, no saben. Ah, hay un libro sobre esto, hay un libro sobre otro. No saben. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que hacer documentales y películas. Tenemos que reproducir lo de España, la primera globalización que se hizo por mecenazgo. Tenemos que hacer cosas de esas que llegan al gran público. A mí me asombró cuando el documental salió en televisión española.
O sea, yo me quedé, dice, Televisión Española sacando este documental. Pero bueno, algo es que, desde luego en Televisión Española no van a sacar los libros que escribimos. No los sacan, pero eso lo sacaron. Tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que llegar al gran público de alguna manera. Y eso solamente se llega con series de televisión, con documentales y poder, y dinero. Hace falta dinero. Sí, no, lo hace, vamos. Dice en general, no, ya. Pero hay miles y miles de seguidores en las cuentas de hispanistas que se puede organizar un mecenazgo como se hizo con el padre de la Primera Revolución. ¿No? Bueno, mire, voy a decirlo también con otro aforismo de mi país, de Colombia. Es que allá decimos que herradura que cascabelea algún clavo le falta. Y eso significa que aquellas personas que alardean de ser una cosa y de ser otra y de querer sobresalir autoalabándose es porque les falta un clavo, algo les falta. Y a mí me parece que, habiendo sido España ese gran hegemón, habiendo tenido un imperio de 20 millones de kilómetros cuadrados, que ni Roma lo tuvo porque tuvo 8 millones de kilómetros cuadrados, y habiendo dominado el mundo y exportado la riqueza lingüística de este país, habiendo dado tan buenos y tan grandes escritores, poetas, literatos, filósofos, inclusive científicos, no tenía necesidad de alardear de nada. Pero una vez que el imperio sucumbe, una vez que la propaganda del enemigo se posesiona del orbe y denigra de la conquista española, de la civilización española, de la cultura española, surge ese complejo del árbol caído. Y entonces los españoles a duras penas sobreviven cultural y espiritualmente en 1898 a raíz de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y entonces entra el siglo XX, un país espiritualmente destruido y con un complejo enorme. Si habéis asesinado 20 millones de indígenas que no existían, si habéis sido racistas y habéis mantenido a los americanos bajo el yugo español con unas leyes horripilantes que no nos dejaban respirar absolutamente, y España se lo creyó, y finalmente se lo creyó. Y esto es un problema de educación. Mientras ciertos sectores políticos siguen enfatizando eso dentro de la misma España, aumentando el complejo, inclusive enseñándolo en las escuelas, mientras nosotros no derrotemos esa visión del mundo, esa visión que quiere blanquearse, porque el comunismo, habiendo sido tan criminal, asesino y espantoso en el mundo, se quiere blanquear ahora posando de humanista. Y ser humanista es hacer concesiones a todas estas mentiras. Y mientras España no derrote finalmente esa visión sesgada de la historia, no podremos salir adelante y no podremos volver a estar orgullosos de nuestra raza, de nuestro ingenio y de nuestra propia leyenda, la verdadera. Sí. Es educación, lo he hecho. Por mecenazgo ya le digo yo que no. Se lo voy a decir por qué. Llevamos meses haciendo un monumento a los tercios. Ahora mismo lleva nada más el 38% recaudado. Quedan 13 días. Más de 1000 personas han ayudado. Es imposible en 13 días conseguir que alcancemos esto. Se hizo la estatua de los héroes de Valer, también por mecenazgo. Se hizo la benevolencia, pero no podemos. La fatiga del donante es una cosa que lo sé bien como cooperante, va a llegar. No puede ser que un número reducido de españoles estemos pagando lo que tienen que hacer gobiernos centrales y tal, y eso lo tenemos que conseguir con estas acciones. O sea, usted ha preguntado cómo lo estamos haciendo. Esto, lo que estamos haciendo poco a poco, en las redes. O sea, cuando usted le pregunte a sus amigos, dele libros, sí, cosas. Sí, yo se los doy. Pues ya está. Se los doy, pero hay que leérselos.
Coño, es que... o sea, yo lo que he conseguido hacer es al menos el audiolibro de mi libro. Coño, pues al menos se lo pase usted al podcast y ya se lo voy a leer yo el libro. O sea, los anglosajones nos invaden con películas de documentales. Claro. Nos invaden con películas de documentales. Pues tendremos que hacerlo nosotros, la sociedad civil, nuestro gobierno no lo va a hacer. Desde luego, ¿pero qué estamos haciendo ahora? No, tenemos que hacerlo, pero tenemos que llegar al microsegundo. Porque es que ya estamos... Microsegundo. Ustedes, vosotros, lo estáis haciendo. Es decir, este acto en el que se puede hablar de todo esto es algo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y si estos actos se repiten mucho más, si conseguimos saber de toda la historia que lo de el águila no fue porque Franco ya era, los reyes católicos eran franquistas, sino porque era el águila de San Juan. Y cuando podamos hablar montones de veces en que nosotros iniciemos, o quien sea, inicie un tema y ustedes hagan preguntas, o vosotros hagáis preguntas, es cuando ahí se podrá expandir. Y si eso además se publica, pues siempre habrá alguien que no va a ser mañana pasado. Pero bueno, así empiezan las cosas. Yo llevo 75 años y todavía no soy rico, pero espero así ser. Vamos a pasar para la siguiente mesa, con lo cual, entre mesa y mesa, yo lo que quisiera es, por favor, llamar al estrado. Hemos tenido aquí un bisnieto de Nisar Real, pero quiero también que, por favor, suba doña Laura de la Cierva, bisnieta de don Juan de la Cierva, presidente de la Asociación Juan de la Cierva Codornio, piloto de autogiro, y además está construyendo tres, que es la mejor manera de efectivamente de subirse a uno, sabiendo que uno además ha tenido la suerte de montarlo. Por favor. Buenas, estoy encantada de hablar con todos vosotros y un placer estar aquí. Un placer tener la oportunidad de... ¿Cómo eso? Ah, vale, genial. Pues nada, un placer estar con vosotros y nada, escuchando los testimonios de mis compañeros, sobre todo el de Isa Peral, que me emociona mucho porque mi compañero bisnieto de Isa Peral, yo bisnieta de Juan de la Cierva, pues somos bisnietos unidos, jamás serán vencidos. Yo no os voy a contar fechas, datos, citas, tal, no, yo no os voy a contar todo eso. Yo os voy a contar la experiencia personal de Juanito de la Cierva. Juanito de la Cierva era un niño, creador, inventor. Juanito de la Cierva era un artista del año. Un artista que nació... Qué emoción. Bueno, que nació ya sabiendo que él quería ser aviador. Era como el Principito, pero Juanito. Y bueno, pues de ahí llegó a ser el mayor avance de la aviación mundial de todos los tiempos. Mis abuelos Juan de la Cierva. Bueno, ¿de dónde viene tanto sentimiento y tanto tal? Pues cuando yo descubro que el invento de mis abuelos no había sido valorado tal y como tenía que serlo, que todos sus bienes y todo su legado había sido denostado y que todo había sido tirado por la ventana. Que todo eso, que no quedaba nada, de todo lo que había no quedaba nada. Entonces, ¿qué pasa? Que decido hacerme con el legado de Juan de la Cierva. Gracias. Decidí hacerme con el legado de Juan de la Cierva y investigando descubro que todos sus archivos y sus documentos habían sido tirados al vacío, habían sido mal vendidos y decidí tomar cartas en el asunto y llamar a la policía para que los recuperasen. Decidí comprar todos sus bienes. Ya llevo una inversión de más de 90.000 euros para comprar todos los bienes de Juan de la Cierva y donarlos al museo que estoy creando y que voy a crear. Y bueno, en la última semana he conseguido que se denomine finalmente al aeropuerto de la región de Murcia,
Aeropuerto Juan de la Cierva, cosa en la que llevo trabajando más de 10 años, y un orgullo. Un orgullo que esto haya salido porque han sido muchas veces a las que hemos ido al Congreso, a las que hemos ido a pelear con políticos de todo tipo de colores, razas y de todo, y lo hemos conseguido. Pero bueno, ya lo tenemos el aeropuerto Juan de la Cierva, y como ya he dicho, el siguiente paso es el Museo Juan de la Cierva. Y me hace mucha ilusión compartir con Javi San Mateo y San Peral, porque somos dos luchadores y porque lo llevamos en la sangre. Y de verdad que es un honor estar contigo, Javi, y es un honor llevar el legado de mi bisabuelo y con la cabeza bien alta. Pocas personas fueron tan creativas en su momento, tuvo muchísimas dificultades. Él no fue comprendido, él se tuvo que ir de España, tuvo que crear una familia desde el extranjero, desde Inglaterra, donde mi abuelo Carlos, su último hijo, nació en Bayona, cuando estalló la guerra civil aquí en España, y ha sido tachado de franquista. Por eso la ley de memoria histórica, o desmemoria histórica como la llamo yo, ha sido tachado de franquista, y él lo único que estaba haciendo era trabajar en el extranjero, donde sí le dieron los apoyos económicos, y no como aquí en España, que fue tratado como una basura. Y él simplemente fue la línea de conexión entre Marx y Luis Bolín, donde le pidieron un avión, una aeronave, porque era el mayor exponente aeronáutico por aquella época a nivel nacional e internacional, y él dijo: tengo 3 aviones, tengo el Tramón Rapid, el de Havilland y el otro más. Entonces él lo único que hizo fue encargar ese viaje a Canarias para hacer escala y luego llegar a Marruecos. Él no sabía que se iba a dar un golpe de Estado, y él no sabía que iba a haber una guerra civil abierta, menos por Francisco Franco. Y bueno, pues murió el 9 de diciembre de 1936, y el golpe de Estado se inició un mes antes, con lo cual es el único franquista que no vivió el golpe de Estado y que no vivió el franquismo. Entonces, gracias a eso hemos desmantelado todos los chanchullos de los rojos, porque es que ya... Perdón. Porque ya es que no se puede decir de otra forma. Ya ha sido investigado por un montón de expertos en historia, y cómo Juan, teniendo a su familia en España, cómo iba, mi bisabuelo no era un terrorista, sino que hizo el mayor avance en la aviación mundial de todos los tiempos en aras de seguridad en vuelo, en aras de salvar vidas, salvó millones y millones de vidas. Y había más de 400 proyectos ya para desarrollar el helicóptero, y él quería el autogiro porque era el mejor sistema de autorrotación, y hoy en día tanto los drones como los helicópteros como los autogiros, como todo, se basa en la autorrotación, en el tema de la angulación de las palas y en el tema de inercia del aire, o sea, de la inercia del vuelo de las palas. Y bueno, pues como he dicho, yo no soy tan técnica como Javi, ni soy tan técnica como los demás, pero solo me queda decir que es mi bisabuelo y que está más vivo que nunca. Pues vamos a continuar con la siguiente mesa sobre hispanidad. Le ruego a los 3 ponentes que suban al estrado, pero lo que estamos viendo es algo que está ahí. Es que estamos hablando de aquí la sangre de la cierva, pues eso, nada más y nada menos que Isaac Peral. Y subiendo, por favor, sabéis ya quiénes son ahora ya, pero es que España es también la parte del primer traje aéreo espacial con Emilio Herrera, la primera tablet y el primer libro electrónico con Ángela Ruiz Robles, Leonardo Torres Quevedo hace el primer videojuego de la historia, el primer computador real. ¿Dónde dice que no hay ciencia? ¿Dónde dice que no hay ciencia en España, ¿no? O sea, estas son las cosas que tenemos muchas veces que luchar, pero también es leyenda negra. Por supuesto que hay ciencia en España.
Y ya están aquí conmigo en última mesa, bueno, la penúltima realmente, porque luego va a haber una pequeña coda, tres buenos amigos. Por un lado está a mi derecha, empezamos como la vez anterior, Ricardo Fernández González, ingeniero, escritor, divulgador, creador del proyecto Mucain, que yo tuve además el placer de leer su libro casi en primicia, en galeradas, manchando la tinta. Algunos de sus libros son El hijo del herrador y Lágrimas por Tertuba, Segovia para curiosos y Mucain, el Museo de Carrera de Indias. Luego, a mi izquierda, también un buen amigo que además hemos hecho grandes cosas juntos y ha tenido unos recuerdos entrañables sobre esa obra, porque aquí sigue la sangre de nuestros héroes siendo compartida con todos nosotros. Jesús Balbuena es bisnieto del cabo Jesús García Quijano, natural de Viduesma de la Peña, Palencia, uno de los 33 soldados españoles supervivientes al asedio a la iglesia de Valer. Fue nombrado hijo adoptivo de Valer por preservar la historia común y servir de puente hacia las mejores relaciones entre España y Filipinas. Autor del blog www.valeria.com y director del documental que yo recomiendo muchísimo, Los últimos de Filipinas, Regreso a Valer. Como siempre, último pero no por eso menos importante, don Francisco Moreno del Collado, que es miembro de la Asociación Cultural de Héroes del Cavite, integrante de su junta directiva, es físico, ha sido teniente, bueno, siempre es teniente del Ejército de Tierra, de reservista, en la actualidad está jubilado e intenta dedicarse a la divulgación histórica. Dice que intenta, no intenta, lo hace. Y su conferencia Apaches, Comanches y Soldados de Cuera es la más vista del canal de YouTube de la asociación. Con lo cual, ya sabéis, soy implacable, no me hagáis que me enfade, tenéis 10 minutos, si queremos que haya un buen debate, y empezando como hemos hecho antes, pues Ricardo, por favor, a la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, yo lo primero agradecer a los de Cavite que me han invitado aquí, a la Casa de Asturias en Madrid, y bueno, dicho lo cual, yo en esta mesa estoy como un niño que le invitan a comer con los tres Reyes Magos. Para mí es un lujo enorme estar aquí y voy a hablarles un poco, obviamente, sobre Hispanidad, leyenda negra, pero cómo llega la Hispanidad a América. Con su permiso me voy a poner de pies porque yo soy un tío que se mueve mucho, entonces lo que pasa es que no me van a escuchar bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer un sentado mejor. Bueno, ¿cómo llega la Hispanidad a América? Es curioso, al hilo de lo que comentaban antes los compañeros, que hay una burbuja en nuestra historia que parece que no la queremos conocer. Si yo a ustedes les pregunto qué fue la guerra de Indias, así a bote pronto, ¿cuántos me sabrían decir más o menos qué es lo que fue? Indias corriendo. bueno, suban las manos, que más o menos... Bien, bueno, no está mal. Y si yo les preguntase, ¿alguien ha oído alguna vez hablar sobre la ruta de la seda? ¿Quién me diría? Vaya, la ruta de la seda, bueno, casi todo el mundo, pero si la ruta de la seda no es nuestra. La ruta de la seda no es nuestra. Y la carrera de Indias sí, a lo largo de 250 años, más de 250. Desde 1503, que se funda la Casa de Contratación, hasta 1776, estuvieron yendo y viniendo prácticamente ininterrumpidamente barcos hacia América, hacia las Indias. Entonces, si yo les vuelvo a preguntar a ustedes que cuántos de aquellas naves, cuántos de aquellos galeones, de aquellas fragatas fueron apresadas por los enemigos de la corona, ¿qué me dirían? 2%. ¿2%? ¿Cuánto? Subo las apuestas, venga, ¿quién da más? ¿Cuántas? Todos, prácticamente todos, ¿no? La realidad es que entre un 0,8 y un 1% fueron atropados por los enemigos de la corona. Fue una ruta súper eficaz. Fue una ruta tan exuberante que cuando llegaba a las costas, subía la inflación. ¿Ustedes se imaginan esto trasladado a la época actual? Que llega un cargamento de lo que sea a un puerto, a Veracruz, o llega un cargamento al puerto de Cartagena o de Algeciras y sube la inflación en Europa. ¿Ustedes se lo pueden llegar a imaginar? Eso fue la carrera de Indias a lo largo de más de 250 años. Fue una ruta tan exitosa que aún hoy vivimos con gran cantidad de los productos que se intercambiaron. La revolución gastronómica sin precedentes que supuso la carrera de Indias, de ideas, de pensamientos. O sea, cualquiera de nosotros se va a comer una tortilla de patatas con pimientos al campo y no puede si no está la carrera de Indias ahí. Ustedes cogen a un mariachi en un caballo con una guitarra, le quitan la carrera de Indias y se queda un hombre en calzoncillos. Todo fue a través de la carrera de Indias.
Fue una ruta tan determinante que fue el vector de lo que aquí estamos hablando hoy. El vector, la proyección de la hispanidad, del hispanismo, no fue otra cosa que la carrera de Indias. A mí me gusta llamarlo que fue, en el sentido físico y figurado, el cordón umbilical de la hispanidad, como de una madre que alimenta a sus hijos. Era una ruta de ida y vuelta, ¿vale? Y protagonista, por supuesto, de la primera globalización junto al galeón de Manila. La primera globalización, hoy todos hablamos de globalización, hemos visto el documental maravilloso, la primera globalización, pero es que sin la carrera de Indias, sin el galeón de Manila, no habría habido una primera globalización. La hicimos nosotros. Nosotros, ¿vale? No la hizo nadie más. Nosotros. Más de 250 años olvidados por nosotros mismos. No, la anterior. Si yo les preguntase qué se comerciaba en la carrera de Indias, ¿qué me dirían? Especias, ¿qué más? Tela, ¿qué más? Oro, plata. Productos del campo. Frutos, los frutos. Estamos en Madrid, San Isidro, Mantón de Manila. Mantón de Manila. Bueno, pues, China. claro, se transportaba de todo. Claro, pero era una ruta, como les digo, de ida y vuelta. A la ida se llevaban sentimientos. Sentimientos, enorme cantidad de sentimientos. ¿Ustedes imaginan lo que un hombre o lo que una mujer que volvía de las que atendiera las cartas de llamada de su marido que estaba en la Nueva España, lo que sentiría esa mujer en esos galeones, en aquellas fragatas? Se transportaban sobre todo sentimientos. Pero vamos, ya que hemos hablado de ello, sí, se transportaba a la ida los frutos, por supuesto, las telas que se necesitaban allí, hierro vizcaíno, y a la vuelta, mayormente plata. Ahora hablaremos más sobre eso, plata, pero también tintes, los productos tintorios. Los tintes fueron el gran monopolio, uno de los grandes monopolios de la corona española junto con la plata. Unos tintes tan poderosos que hacían que la corte española vistiera de negro. ¿Por qué vestía de negro? Porque eran lúgubres, tenebrosos. Ellos ya eran negros legendarios, vestían de negro, ¿no? No, vestían de negro porque era el lujo extremo. ¿Ustedes han visto en las casas de sus abuelas de qué color iban ellas vestidas el día de su boda? ¿De cuál? De negro, caramba. Se seguía manteniendo el negro como el lujo extremo, ¿vale? Como todos los imperios que en el mundo han sido, el imperio español se sustentaba en una cosa, en el comercio. Siempre dicen que es que éramos un imperio, un gigante con los pies de barro, claro. Por eso tuvimos la moneda, como anteriormente ha indicado don Pablo, el Real de 8 español, que durante 3 siglos, fue la moneda de curso legal en el planeta. 3 siglos, ¿vale? Ahí a la izquierda, como yo soy de Segovia, pues claro que les he traído un Real de 8 hecho la Real Fábrica de Segovia, el Ingenio de Segovia. Pero luego aquí pueden ver ustedes piezas resilladas de Zanzíbar, de China, a través del galeón de Manila, o sorpresa de Inglaterra. Si los ingleses, holandeses, franceses querían comerciar con Oriente, los chinos no querían sus sucias y extrañas libras esterlinas, ellos querían reales de 8 españoles. Aquí ven ustedes, como también han apuntado antes, dólares estadounidenses. Cuando los Estados Unidos se independizan, dicen, ¿qué moneda vamos a poner? Pues la que tenemos. ¿Cuál tenemos aquí? Pues el real de 8. Pero llega un momento que dicen, vamos a ver, que somos un país soberano, no podemos estar con la moneda de estos tíos. Vamos a crear nuestra moneda, el dólar. Y empiezan a hacer monedas de papel. Y a la gente le dan papeles. A gente que estaba acostumbrada a tener plata en sus manos, les empiezan a dar papeles, no se lo creían. Para que se lo creyeran, ¿qué hacen? Poner reales de 8. Hasta tal punto que en el año 2000 la Bolsa de Nueva York dejó de cotizar en octavos de dólar, como reminiscencia de aquella moneda, ¿vale? Al hilo de esto, yo les voy a hablar un poco del proyecto que estamos haciendo nosotros, el MUCAIN, el Museo de la Carrera de Indias. Sí. ¿Por qué un Museo de la Carrera de Indias? En primer lugar, porque no existe, obviamente.
En segundo lugar, para dar a conocer lo que les estamos diciendo. Fue una ruta de las mayores rutas de trascendencia de la historia y ni siquiera nosotros mismos lo conocemos. Transformó obviamente buena parte de la sociedad. Toda América, tal y como hoy la conocemos, no habría sido posible sin la carrera de Indias. Como decimos, cordón umbilical de la hispanidad. Ustedes ven esas naves yendo ininterrumpidamente, yendo y volviendo ininterrumpidamente desde España hasta aquellas tierras, y iban y venían cosas, iban y venían idioma y palabras, hasta en nuestro idioma. Canoa, piragua, patata, gran parte de nuestro idioma vino de allí. Obviamente es una etapa trascendental de nuestra historia común, de aquellas tierras, que si nosotros lo hemos olvidado, ellos también. Pero por eso estamos nosotros aquí hoy, por eso estamos aquí. Al hilo de lo que preguntaba antes el compañero, con pequeñas cosas como estas, es como nosotros vamos a dar a conocer nuestra historia. Somos tierra de guerrilleros, vamos a ver, poco a poco, o sea, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Cada vez somos más. Antes éramos 4 tarados los que hablamos de nuestra historia, eso, pero cada vez somos más, ¿vale? Yo que soy de Segovia, allí prendió la llama comunera en 1521, poquito a poquito esto va aprendiendo también. Nosotros que estamos aquí hoy somos la prueba. Dar a conocer vidas y hechos extraordinarios. Ustedes se imaginan lo que se viviría en aquellos barcos. Chavalines con 8 años, como Juan Escalante de Mendoza, que llegaron a ser capitanes de armadas que fueron a la Nueva España. Lo que vivirían, lo que verían aquellos ojos. Por supuesto, dar a conocer toda la tecnología, la ciencia, el pensamiento. La Escuela de Salamanca viajó allí en la carrera de Indias. Nuestro idioma viajó allí en la carrera de Indias. Nuestra religión, lo hablábamos antes. Hasta Dios nuestro Señor tiene que estar agradecido. Si más del 50% de los católicos están en América por la carrera de Indias. Porque toda esa gente que se dedicó a evangelizar allí fue en la carrera de Indias. Bueno, el último no se ve. Pero vamos, ahonda más en la idea de una ruta que tenemos, que es nuestra. Y cuando digo nuestra, digo de ida y vuelta. Y la tenemos absolutamente olvidada. Y bueno, pues por mi parte nada más. No sé si estoy en tiempo. Agradecerle muchísimo su atención y bueno, si luego tiene una preguntita, pues encantado de responder. Muchísimas gracias. Doy la palabra ahora a Jesús. Mientras que se vaya poniendo el cacharrillo, le recomiendo también el último libro que ha publicado en la editorial de Encuentro, Más se perdió en Filipinas, emulando ese otro título que verdaderamente es de los que hay que tener también en la biblioteca de cualquier hispanista. Jesús, por favor. Muchas gracias. Esto, sí, bueno, pues prometo no pasarme del tiempo y contar una pequeña historia positiva, ese sabor de boca que decías que querías que cundiera al final de la sesión, y un par de reflexiones, y ojalá tengamos tiempo para escuchar a don Paco y alguna pregunta del público. Gracias, por supuesto, a la asociación, los de Cavite, a quien admiro muchísimo, porque he visto cómo han ido haciendo las cosas en los 2 últimos años, y es encomiable, a base de tesón y de esfuerzo y de generosidad y con muy poquitos medios, por lo que están consiguiendo. Y aprovechar también, don Javier, desde aquí, para reivindicar a Twitter que te devuelvan la cuenta, sí, eso es verdad. Porque si no, yo me voy de Twitter. Es muy aburrido Twitter sin Javier Santa Marta. No puede ser que esto perdure más tiempo, y lo digo sinceramente, ¿no? La historia que les quiero contar, bueno, pues no voy a entrar en el asedio de Valer, para eso está el libro que ha comentado Javier, que es un ensayo, pero sí qué significa el asedio de Valer hoy en día en Filipinas, y por qué creo que ese es un ejemplo en el que desde España nos tenemos que fijar. Bueno, pues es un episodio de guerra, 337 días, un destacamento español, asediado de una iglesia, y al salir los filipinos ya están en guerra contra los Estados Unidos, y estos 33 hombres y 2 frailes pues se encuentran con la sorpresa de que los filipinos no solamente no les pasan por las armas, sino que les declaran amigos de la República y les dan un salvoconducto para regresar a España por el valor, constancia y heroísmo con el que han defendido su bandera por espacio de un año. Vuelven a España, caen más o menos en el olvido,
se hacen algunas películas, y entra a los Estados Unidos en una guerra terrible contra los filipinos, y durante 50 años se dedican a machacar todo el legado español en el archipiélago durante 4 siglos, ¿no? Instauran el idioma inglés, el sistema educativo obligatorio, y sistemáticamente pues, siembran la leyenda negra de manera profesional, estructurada, en todos los colegios del archipiélago, y llegan al año 45, ya de paso que liberan Intramuros, dejan apenas el convento de San Agustín y la catedral, y llegamos al año 2002. Y en el año 2002 un senador, el senador Edgardo Angara, oriundo de Valer, perfectamente consciente de que España y Filipinas se han distanciado completamente, es decir, prácticamente no queda nada de ese fondo de convivencia de siglos, pues se encuentra en el decreto de Emilio Aguinaldo del 30 de junio de 1899, permitiendo el regreso a España de los héroes de Valer, un episodio de guerra sin vencedores ni vencidos, porque las dos partes salvan la cara. Por parte de los españoles pues hay un ejemplo de dignidad en la derrota, y por parte de los filipinos pues hay una humildad en la victoria, y convierte ese hecho bélico, ese episodio de guerra sin cuartel, en un puente para fortalecer las relaciones entre España y Filipinas hacia el futuro. Y declara el 30 de junio el Senado de Filipinas Día Oficial de la Amistad de Filipinas con España, fiesta en los colegios, y eso ha permitido pues, que se vuelva a hablar de la historia de España y Filipinas de una manera pues, natural, genuina, que se empiece a intercambiar, pues que, hombre, tenemos la religión en común y el idioma, y fíjate, 10.000 palabras del tagalo son castellanas, y la gastronomía y la música, y bueno, pues yo que he tenido la suerte de ir allí muchísimas veces, pues la historia ha sido la excusa para mirar hacia el futuro con una mentalidad un poco más estratégica. ¿Por qué? Pues que a Filipinas le interesa que España sea su puerta de entrada a Europa, su interlocutor natural con Hispanoamérica. A España le interesa Filipinas porque no deja de ser una base a las puertas de China, y bueno, pues se está trabajando, gracias a un episodio bélico histórico, en fortalecer la colaboración de dos países que comparten, este año celebramos 5 siglos de historia, de una manera inteligente y sin tirarse la historia a la cabeza, ¿no? Entonces, yo también soy bisnieto, me uno al batallón de bisnietos, y me parece que es un ejemplo, el Phil Spanish Friendship Day, de cómo la historia a veces puede servir para mirar hacia el futuro de una manera pues, constructiva y inteligente, estratégica, etcétera, etcétera. Eso es lo que venía prácticamente a contarles a ustedes, que la hispanidad no es solamente el pasado, sino que puede ser la historia una excusa para mirar hacia adelante, ¿no? hacia el futuro, en un mundo globalizado, etcétera. Esa es la tesis que voy a contarles. Y 2 experiencias personales. Yo he tenido la suerte de viajar por 4 continentes, por Estados Unidos, por Hispanoamérica, por África, por supuesto por Asia, Filipinas, China, Camboya, etcétera, ¿no? Bueno, Europa. Jamás se me ha echado en cara ser español. Jamás. Solo me he encontrado cariño, admiración, respeto, agradecimiento, en fin, ¿no? Jamás, de verdad, me he sentido ni muchísimo menos avergonzado o he tenido algún episodio por el que por el hecho de ser español se me haya tratado de alguna manera irrespetuosa o nada por el estilo. Sí me ha pasado muchas veces esto en España. Me ha pasado muchas veces en el que, como me gusta la historia,
pues entro en conversaciones de historia, cuando no está mi mujer, porque si no me empieza a dar patadas por debajo de la mesa para que me calle, porque sabe que la conversación va a llevar irremediablemente a la política, ¿no? Entonces, es algo que creo que los españoles nos tenemos que hacer mirar, que algún día seamos capaces de hablar de historia sin caer en esa patología que es la ideología malentendida, ¿no? Y el de los unos y los otros, que decía el bueno de uno a uno, ¿no? En mi opinión, la ideología en los tiempos modernos pues llega a puntos a veces enfermizos o patológicos, y para los que nos gusta la historia, pues a veces nos frustra el que inmediatamente se caiga en lo bueno, en lo malo, nosotros más, vosotros menos, irremediablemente al simplismo de la politiquilla, pues ni siquiera es política, de la España de nuestros días. Y termino con una reflexión al hilo de lo que nos ha dicho el amigo colombiano, porque no puedo estar más de acuerdo. Yo me dedico a la comunicación y al marketing y tengo la de formación profesional de ver las cosas con ese prisma, ¿no? Y bueno, ayer le escuchaba a don Javier en la conferencia que hubo, hizo un comentario que me dio mucho que pensar, de que una cosa es la leyenda negra y otra es el marketing malo, ¿no? Y que hay que diferenciar entre una cosa y la otra. Y usted ha dicho que los españoles nos vendemos muy mal, ¿no? Y efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. En un mundo global, interconectado, donde el comercio, la influencia, el poder, la geoestrategia, etcétera, etcétera, se reduce a muy pocos jugadores, ¿no? Pues el tener un activo, como es el idioma español, que hablamos 600 millones de personas, el tener una historia tan extensa y tan rica, que es parte de la historia universal. La historia de España es parte de la historia universal, eso no merece ningún debate, no aguanta ni medio segundo el que niegue que la historia de España es parte de la historia universal, que se ha dibujado el mapa mundi varias veces gracias a iniciativas españolas, castellanas, etcétera, etcétera. Pues creo que nos tenemos que quitar un poco la boina y competir con los activos que tenemos, que son muchísimos en este mundo global, gracias a la hispanidad, gracias al idioma español. Como decía Churchill, no vas a hacer un gran viaje largo si paras cada vez que a tirar piedras, cada vez que te ladra un perro, ¿no? Y que esto de la comunicación y el marketing, al final, una buena marca es aquella que crea un espacio emocional al que la gente quiera pertenecer. Entonces, la marca hispanidad tiene que suscitar unos atributos emocionales al que los demás quieran pertenecer. Y los mimbres están ahí, ¿no? La historia, el idioma, la cultura, etcétera, etcétera, pero la tenemos que trabajar, la marca España y la marca hispanidad, si queremos que hacia el futuro tenga el peso que merece, pues con unas gafas renovadas, ¿no? Y nada más, perdón si me he extendido y a su disposición luego si hay preguntas. Se va colocando los micrófonos, es decir, que algo se está haciendo, porque incluso en marketing, y antes Pablo ha citado el legado hispánico. El legado hispánico, además, en otras cosas que ustedes entran en internet, es una tienda donde ustedes se pueden comprar camisetas, donde se pueden llevar ustedes luego a Blas de Lezo, las camisetas, y a María de Pitas, y a la Historia de los Mares, o sea, y recordar a Hernán Cortés. Eso es algo que no existía antes en España. Antes ibas a una tienda y al final te acababan llevando una cosa de llave. Massachusetts, coño, vale, ya estamos juntos, o sea, pues no, o sea, estamos también con nuestra historia, pero en fin, mi teniente, a su disposición. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo básicamente lo que quiero es transmitirles un par de ideas, a ser posible muy rápidas. La primera, es una anécdota más que una idea, es que justo antes de la pandemia, en mi pueblo hubo unas jornadas dedicadas a la novela histórica. Y recuerdo que el día que le tocaba hablar a Elvira Roca, se levanta de su silla, se da un paseo por el escenario y mirando a la gente les dice: saben ustedes, todos ustedes, que por el mero hecho de estar aquí son unos fachas, ¿no? Bueno, pues lo mismo les digo a ustedes.
¿Qué significa ser facha? Significa pensar, investigar, buscar la realidad. Es decir, que a priori, si a mí me llaman facha, pues diré que a mucha honra. Porque no es un tema de ideología política, es un tema de pensar. En segundo lugar, cuando antes Javier ha hecho referencia a la tercera ley de Newton, pues como soy físico, no puedo dejar de coger el testigo, ¿no? Supongo que no muchos de ustedes saben que la tercera ley de Newton es el llamado principio de acción y reacción. Es decir, que si una fuerza actúa sobre algo, ese algo ejerce una fuerza igual, pero en sentido contrario. ¿Por qué me meto ahora con esto? Pues porque antes uno de los asistentes se lamentaba de que qué podemos hacer para reaccionar con toda esta, digamos, esta leyenda negra que se creen los españoles contra todo este tirar piedras contra nuestro propio tejado. Pues nosotros somos la fuerza que reacciona contra eso. ¿Que tardaremos en ganar la batalla? Pues puede, pero estamos en ella. Como somos una fuerza de reacción, a lo mejor por eso nos llaman fachas, pero bueno, eso ya es otro tema. En tercer lugar, cuando me dijeron que tenía que participar en una mesa sobre hispanidad, pues lo que se me ocurrió es, bueno, ¿y qué es la hispanidad? Dije, pues me tengo que ir al diccionario. Entonces estuve consultando tanto el de la Real Academia Española como lo que decía la Wikipedia y como lo que decimos nosotros en la Asociación Héroes de Cavite sobre tres términos: hispanidad, hispanismo e hispanista. Sobre lo que es la hispanidad, básicamente hay un acuerdo, o sea, no hay demasiadas dudas, ¿no? Podemos definir como el conjunto, el carácter genérico de todos los pueblos que hablan una misma lengua y que han compartido una cultura de origen español, que fuimos además todos pues súbditos de un monarca, de la monarquía hispánica. Sobre qué es un hispanista tampoco hay mucho conflicto, porque es aquel que estudia o fomenta el hispanismo. Pero donde ya no hay tanto acuerdo es en qué es el hispanismo. La Real Academia tiene cuatro digamos, acepciones. La que más se parece a lo que entendemos en la Asociación Héroes de Cavite es dedicación al estudio de las lenguas, literaturas o culturas hispánicas. Sin embargo, cuando nosotros decimos somos una asociación hispanista, tenemos una visión, una definición más amplia, ¿no? Es decir, nosotros nos dedicamos al estudio y a la divulgación. Es decir, no somos estudiosos de archivo, no queremos acumular conocimientos, queremos divulgarlos. Es decir, que todos los que puedan, toda la gente que podamos, todos los españoles y americanos, son los españoles del otro hemisferio, que conozcan esa cultura y esa historia que compartimos. Y además, otra frase que no figura en ninguna de las definiciones que he buscado es la de que promovemos la recuperación de los lazos que nos unen. Es decir, tenemos un mensaje positivo. Si compartimos con 500 millones de personas una serie de valores, vamos de verdad a ponerlos de manifiesto, a que todo el mundo lo sepa. Antes, cuando Ricardo ha preguntado ¿y cuántos conocen la carrera de Indias? Es lamentable que haya muchísima gente quien ni haya oído hablar de ello. Este verano, otra anécdota, estuve en una terraza, debo decir, en la región de Murcia. Y veo que habían cambiado el nombre al bareto y se llamaba Magallanes. Y entonces le pregunto al camarero, pero hombre, ¿cómo no le habéis puesto el cano? Empiezo a hablar con el camarero, que era español, y no sabía ni quién era Magallanes, ni quién era el cano, ni qué era la primera circunnavegación. O sea, esto me ha pasado a mí hace 4 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un montón de cosas que divulgar, que hacer que la conozca todo el mundo. Por eso somos nosotros la fuerza de reacción hacia esa doctrina oficial que nos intentan imponer. Y tal vez por eso no se van a fachar, por lo siento. Muchas gracias. Vamos a empezar lo que es... Una cosa rápida que se nos olvidó decir. Ah. Están todos ustedes invitados al acabar la mesa de ponencias
a un vino español que vamos a ofrecer aquí. Lo he dicho, don Alberto, lo he dicho. Es que estaba igual comprando un libro. Sí, por eso yo he venido aquí, por eso. O sea, yo no vengo de San Lorenzo del Escorial si luego no hay gañote. A ver si has dicho lo que voy a decir ahora. No es vino español porque estamos en Asturias, es una espicha. ¿Ustedes saben cómo se come en Asturias? Hay comida ahí a esgalla. ¿Han traído los tuppers? Luego lo van a ver. Bien, entonces en vez de 2 preguntas van a ser nada más una. Bien. Yo lanzo una primera simplemente para que me contestéis una sola cosa y sin comentarla, mientras que se va a hacer una pregunta, que es para vosotros el aporte mayor que ha supuesto la hispanidad. No vale el idioma español, pues ya lo voy a decir yo, porque además de todas maneras el español es esa lengua americana de origen peninsular, con lo cual ya tampoco tiene otro tipo de cosas. Pero cada uno, ¿qué cosa? Una cosa sola de la hispanidad, podéis decir. Yo diría, vamos, lo comentábamos antes, lo adelantaba también don Pablo, es el catolicismo, es nuestra fe, es lo que nos une y nos diferencia frente a los otros pueblos que nos rodean. Yo creo que básicamente es eso, y que ciertamente durante mucho tiempo creó una barrera que nos diferenciaba del resto. Para mí el idioma español de siempre no vale. ¿Tampoco vale el catolicismo? Sí, pero es que ya lo han dicho, o sea... Bueno, pues el jamón... La gastronomía es fundamental. Uno se va a tomar un cochinita pibil en México diciendo, ¿cochinita vosotros? Venga, ¿de qué? ¿Dónde ha venido el cerdo? Pues ahí está. Para mí es una forma de pensar, una serie de valores que compartimos. O sea, a cualquier americano, sea del país que sea, le entendemos mejor que a un inglés a pesar de que está a 2000 kilómetros. Eso me puede hacer. A ver, pregunta rápida, por favor. Primero ahí y luego aquí. Sí. Me llamo Ignacio Moyá, soy comandante del ejército, divulgador de la historia en la línea de lo que has dicho. Aquí el Centro Asturiano de Madrid me ha ofrecido ese púlpito muchas veces y he hablado de la leyenda negra y de la hispanidad. Yo con la hispanidad tengo algo que ya raya en la paranoia y quiero ver si hoy, estando aquí con estos primerísimos espadas, o son cosas mías y me lo quito de la cabeza o podemos hacer algo, porque en ese hacer algo, que aquí se han dicho muchas cosas, yo creo que teníamos que cambiar la celebración del 12 de octubre. Yo hace muchos años que me da vergüenza lo que hacemos el 12 de octubre, por 2 motivos. Primero, porque ahora en octubre se van a cumplir 35 años desde que el gobierno de Felipe González en 1987 desgajó la hispanidad del día. El 12 de octubre en España celebramos el Día de la Fiesta Nacional. Y estamos a años luz de países que todavía mantienen pues, el Día del Encuentro Cultural, algunos mantienen el día... Nosotros, nada, a mí eso me da vergüenza. Y 2, que cada 12 de octubre a Colombia, a Ecuador, a Uruguay, ni está ni se le espera. Yo soy comandante y he sido feliz desfilando por la Castellana, como me voy a ver, bueno, de teniente, pero feliz. Pero yo creo que no es el día que los militares tenemos que estar desfilando por la Castellana. Tenía que ser una jornada de encuentro, de hacer pedagogía de todo esto, de que sea el Día de la Hispanidad, y yo pues iría más lejos, solo el Día de la Hispanidad, y buscar otro día de la fiesta nacional. El 2 de mayo. ¿Eh? 2 de mayo. El 2 de mayo, yo también lo he pensado, pero ojalá, igual hay que revertir mucho la situación, lo que estamos aquí ya no lo vamos a ver, pero yo lanzo eso y no sé si desde de Cavite se puede hacer algo para impulsar que algún día, el 12 de octubre, celebremos lo mucho y bueno que ha hecho España por la hispanidad. Bueno, yo creo que lleva usted razón, pero la tarea es muy difícil, es titánica, pero como comentábamos antes, la llama está prendiendo. Entonces, cada vez somos más, cada vez nuestra voz se escucha más, y bueno, lo que ahora parece que somos, o éramos hasta hace mucho tiempo, 4 por ahí, cada vez las redes van teniendo más respuesta. El ejemplo vivo lo tenemos aquí, que Twitter, como han comentado antes, ha censurado la voz de don Javier,
¿Por qué? Pues que tienen miedo, obviamente. Entonces, poco a poco hay que ir a por eso. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, yo coincido con usted en que el 12 de octubre no genera un espacio emocional al que me refería antes, al que todo el mundo quiera pertenecer, ¿no? Bueno, se empezó por ser el día en que se llega al continente americano, luego pasa a ser el Día de las Fuerzas Armadas, y no es un espacio, digamos, que incluya a un montón de sectores que se sientan alejados. Buscar otro día que eso lo permita, pues habría multitud de fechas, el 2 de mayo, el día que salieron del Cabo de Palos, fue mi cumpleaños, 3 de agosto, ¿no? El día que cambió el mundo, cuando esas 3 carabelas embarcan hacia lo desconocido y transforman el mapa del mundo, ¿no? Pero sí, volvemos a lo de antes. El 12 de octubre no es una fecha en la que todo el mundo se sienta orgulloso de ser parte de la hispanidad. Te iba a decir mi comandante, pero no, te voy a decir Nacho. Que no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tenemos una guerra muy grande. Por un lado es una guerra cultural, hay que difundir mucha información, y por otro lado es una guerra de ideas. Hay que conseguir hacer que mucha gente cambie de opinión. Que esas ideas que defendemos, en los de Cavite y en otros muchos sitios, porque cada vez somos más, tenemos que poco a poco que transmitirlas, que hacer que igual que alguien ha asimilado la leyenda negra como si fuera parte de su naturaleza, pues conseguir que eso salga y que asimile unas ideas mucho más acordes a la realidad histórica. Entonces, pues es cuestión de tiempo, pero en ello estamos. Yo no tiro la toalla, y me parece que ninguno de los que está aquí tampoco. Última pregunta telegráfica y respuestas, vamos, aún más. Sí, Pablo. Simplemente quería hacer un comentario respecto del mercadeo y del impacto emocional del que tú has hablado, Jesús. Y es que la invasión a las Filipinas se hizo bajo esta premisa. McKinley, que era presidente de los Estados Unidos, reunió a su gabinete y le dijo que había hablado con Dios. Caminaba por los jardines de la Casa Blanca cuando escuchó la voz de Dios diciéndole que tenía que ir a evangelizar las Filipinas, que entre otras cosas no tenía ni idea dónde estaban las Filipinas. Ese es, a mi juicio, uno de los mayores impactos mercadotécnicos que ha habido y que nosotros no hemos sabido explotar. Él lo hizo, nada menos que tenía comunicación directa con Dios. Y esa fue la gran justificación para la toma de las Filipinas. Y en cuanto a la carrera de Indias, fue justamente la carrera de Indias que se llevó la vacuna con 12 niños para vacunar toda América de la viruela. Muchas gracias. Creo que realmente podemos pasar a la coda que tenemos como mesa, agradecer a los ponentes de su magnífica intervención. Además, luego, efectivamente, en las fichas van a poder ustedes hablar directamente con ellos. Con lo cual, muchísimas gracias y por favor pido que suban a la mesa los miembros del Héroe de Cavite de Madrid, don Miguel Ernesto García Gutiérrez, don José Luis Betmar y don Alberto Ruiz de Oñez. Aquella vez que descubrí que documentar saqué personas. Esta era el jueves. Muy bien, la verdad que necesito realmente la administración presencial de España y los primeros entrar
20 o 40 años, nada, que estaba precioso. La verdad es que nada, ha hecho repercusión y Caos Canales también se suele hacer ahora. Sí, pero Canales es que no toca. No, dice que se la dejamos efectivamente. Bueno, estoy impresionado. Lo que se puede aprender cuando habla quien sabe. Yo solo quiero que esta bandera de la hispanidad se fortalezca y se internacionalice como se merece. Y sé que está en buenas manos y que lo vais a lograr. Y luego, por otra parte, yo solo soy presidente adjunto, pero lo que voy a decir creo que cuenta con la aprobación de mi presidente. Este espacio, siempre que lo consideréis necesario, estará a vuestra disposición, siempre contando con una agenda que habrá, naturalmente, muchas páginas rellenas, pero siempre con tiempo la tendréis a vuestra disposición. Ignacio lo sabe, que todas las veces que ha querido le hemos facilitado el entrar aquí, esperando el turno correspondiente. Gracias y a disfrutar. Gracias a los magníficos ponentes que hemos tenido esta tarde, esta noche, aquí en la Casa de Asturias, y por supuesto en la Casa de Asturias por habernos abierto sus puertas y darnos la confianza de poder seguir contando con ellos. En primer lugar, vamos a coger el testigo de Ignacio y vamos a, no solamente el de Cavite, sino que se lo vamos a ofrecer a todas las asociaciones con las que colaboramos, asociaciones hispanistas, para que el 12 de octubre no solamente sea el día de la fiesta nacional, sino el día de la hispanidad. El cambiar la fiesta nacional es un tema mucho más complejo, pero el intentar conseguir a través de firmas y a través de una coordinación efectiva junto con otras asociaciones que hoy en parte nos acompañan esta noche, pues seguro que entre todos lo vamos a conseguir, y gracias por darnos la idea y en eso vamos a luchar, ¿vale? Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar la presentación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, la cual nació en 2020 con dos ideas presentes en nuestras mentes desde el primer momento. Ideas opuestas, ideas de sentido contrario, por un lado hispanidad y por otro leyenda negra. Somos conscientes del conjunto que se puede entender por hispanidad, todos aquellos países de la actualidad que en un momento formaron parte del denominado Imperio Español y que pasados los años siguen constituyendo un conjunto con evidentes nexos de unión lingüísticos, culturales, religiosos e históricos. Podríamos decir que la leyenda negra la conforman todas aquellas tergiversaciones, medias verdades o mentiras destinadas a denostar la acción de España a lo largo de su devenir histórico. Sus fuentes han sido variadas y se añadieron en diversas etapas. En todas las épocas se ha criticado a la correspondiente potencia hegemónica, pero en nuestro país buena parte de la sociedad ha llegado a asumir todas estas deformaciones históricas y defectos como reales, originando un pesimismo que condiciona nuestra forma de pensar y actuar, llegando a convertirse en una suerte de profecía autocumplida que de modo fatalista acaba afectando a nuestra realidad. Frente a esta negatividad en Héroes, hemos constatado que las investigaciones históricas, una tras otra, están de nuestro lado, a la hora de derribar este muro de mentiras que apuntalan el fatalismo. Como país hemos cometido errores, claro está, pero puestos a comparar, no más que otros, o incluso se mostró tener una gran visión de futuro anticipándonos con determinados hechos como pueden ser las innovaciones en ámbito económico que aportó la Escuela de Salamanca o la increíble humanidad de las leyes de Burgos.
antecedentes de los derechos humanos. España, nuestra nación, se ha cargado de una mochila llena de culpas que en buena parte no le corresponden, y es preciso eliminarla. En primer lugar, por su falsedad. De igual manera, todas esas ideas negrolegendarias han acabado empapando en a las sociedades del ámbito hispano, asumiendo un cúmulo de defectos y hechos históricos deformados. Y como en España, les impiden tener la necesaria autoconfianza como país y usarla en beneficio propio. En Héroes pensamos que si eliminamos la denominada leyenda negra y el pesimismo que lleva aparejada, podrán articularse propuestas que a todos beneficien, aprovechando el rico mestizaje enriquecedor y los elementos comunes presentes en los países hispanos, pudiendo fructificar en la oportunidad de ofrecer un futuro mejor a la hispanidad. Para eso nacimos y para eso estamos trabajando. Os voy a contar una anécdota que pasó hace algo más de 2 años. Presentamos la asociación por primera vez en el municipio de Cartagena, donde tenemos nuestra sede, y solo asistieron 5 personas. Hoy, viendo que la sala está llena, os voy a dar un consejo. Nunca dejes de intentarlo porque no sabes cuándo va a dar resultado. Y creo que este puede ser un ejemplo. Todos tenemos que prender la llama de la hispanidad en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, y no preocuparnos por los resultados iniciales. Esto es como acaba, no como empieza. Muchas gracias a todos los participantes y asistentes. Nos vemos en Hispanidad Cartagena y al Vino Español. No antes sin agradecer a quien hace estas actividades de Cavite posible. En primer lugar, a la directiva de la Asociación Cultural, Lola Gutiérrez, Alberto Abascal, Alberto Vicioso, Paco Moreno, Eduardo Abuela, Fran Curtado, Sergio, Carlos Merino, Carlos Fernández, María Ángeles, Jesús Longueira, Daniel, Javi Semero, Javier Vidal, Jesús Montero, y al grupo de coordinación en Madrid, que hoy nos han ayudado a preparar este gran evento, a Alberto Ruiz, a José Luis, Miguel Ernesto, Paco Moreno, Javier San Mateo y Roberto Rey, que ha hecho el vídeo inicial con el que hemos presentado la asociación. Muchísimas, bueno, cada vez somos más. Uniros a nosotros, uniros a Héroes de Cavite. Al principio tenéis la